Durante los últimos años, la arqueología en Puerto Rico ha tenido una dosis masiva de publicidad, convirtiéndose en rutina los artículos en periódicos y revistas, así como las exhibiciones que introducen al público a los más recientes descubrimientos arqueológicos. Estos descubrimientos nos permiten apreciar como nunca antes la gran complejidad y variabilidad de nuestra historia precolombina. Las investigaciones más recientes e innovadoras nos revelan que aún quedan profundas lagunas que no permiten descifrar muchos aspectos de nuestra trayectoria histórica. Sorprende, sin embargo, que muchos trabajos arqueológicos importantes no han tenido la divulgación ni la trascendencia que poseen en realidad. Esta ha sido la experiencia del equipo de trabajo del Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico y de sus excavaciones en la isla de Vieques. Excavaciones de gran significado para la historia precolombina antillana por presentar una nueva migración al Caribe. El interés científico por los desarrollos culturales del aborigen antillano comienza a principios de este siglo con la presencia investigativa de varios antropólogos norteamericanos como John Alden Mason, descubridor del Parque Ceremonial de Caguana, Friedrich J. Rainey e Irving Rouse. Sus trabajos vinieron a cubrir la ausencia de estudios sistemáticos y esquemas culturales que abarcan la totalidad de la prehistoria antillana. Conjuntamente con estos profesionales, participaron activamente investigadores y coleccionistas locales, distinguiéndose entre otros Adolfo de Hostos, J. L. Montalvo Guenard y Ricardo E. Alegría. El primer esquema cultural es propuesto por el Dr. Friedrich J. Rainey, antropólogo de la Universidad de Yale, como resultado de sus investigaciones en Puerto Rico durante los años 1934 y 1935. Rainey presenta una nueva visión cultural apoyando sus clasificaciones en las diferencias dietéticas que observó durante las excavaciones realizadas. La que consideró más antigua, por hallarse en los estratos inferiores, con cerámica pintada y muchas evidencias de restos de bueyes, la denominó cultura del cangrejo, y a la más tardía, con cerámica modelada incisa y por la abundante presencia de caracoles marinos y ribereños, le llamó cultura de la concha. Rainey es sustituido por el Dr. Irving Rouse, antropólogo de la misma universidad, quien presenta dos grandes etapas culturales, la arcaica y la agrícola alfarera, esta última representada inicialmente por la cultura saladoide o igneri. Esta única migración agroalfarera, procedente del sitio arqueológico Saladero en el Bajo Orinoco de Venezuela, produce una evolución unilineal que da origen a dos posteriores desarrollos culturales conocidos como ostiones y taínos. El arqueólogo y antropólogo puertorriqueño Ricardo E. Alegría no coincide con Rouse en que la cultura ostionoide sea el producto de una evolución unilineal, sino por el contrario, es el resultado de una migración suramericana, posterior a la saladoide o igneri. Durante casi 40 años, este esquema fue la base fundamental para todas las investigaciones arqueológicas antillanas. Para 1977, el Centro de Investigaciones Arqueológicas de la Universidad de Puerto Rico inicia un programa investigativo en la isla de Vieques a cargo de los arqueólogos Luis A. Chanlate Baik e Ivonne Narganes Torde. En 1981, y como resultado de dicho estudio, los arqueólogos postulan nuevos esquemas culturales, los cuales sustentan con evidencia arqueológica la presencia en las Antillas de dos migraciones agroalfareras y varios desarrollos locales. Estos esquemas presentan como población antillana inicial una migración arcaica, cuya procedencia aún se discute. Esta oleada es seguida por dos agroalfareras a las que denominan Agro 1 o Complejo Cultural La Hueca y Agro 2 o Igneri, que integran la primera etapa del periodo formativo o agroalfarero antillano.
En la segunda etapa, sus esquemas teóricos introducen novedosos conceptos interpretativos, orientados a despejar las dos incógnitas más controversiales de la arqueología antillana: el destino final de los arcaicos y el origen de los ostionoides. Nos referimos principalmente a la transformación de las poblaciones arcaicas de la isla de Puerto Rico en su rol de agroalfareros, o sea, haberse transformado de arcaicos agroalfareros en contacto con dos migraciones agroalfareras que habían arribado a las islas de Antillas Menores y posteriormente a Puerto Rico. Hasta el momento en que llegamos a Vieques, veníamos con el concepto prácticamente universal para el Caribe de que a las Antillas solamente había venido una sola migración agroalfarera procedente de Saladero, del Bajo Orinoco en Venezuela. Nos referimos a la cultura saladoide o inneri, como se conoce en las Antillas. Los trabajos que hicimos en la finca Sorcé del barrio La Hueca nos permitió corroborar la presencia de esos grupos saladoides o inneri, y además descubrimos la presencia de otro grupo agroalfarero que hasta ese momento se desconocía de su llegada a las Antillas. Nos referimos a la cultura que estamos llamando Complejo Cultural La Hueca o Huecoides, en honor al sitio o al barrio de Vieques donde lo descubrimos por primera vez. Ya con la presencia de dos culturas agroalfareras, pues el potencial de aculturación de los arcaicos era más poderoso, pues tenía dos poblados que le servían de enseñanza para aprender a hacer agricultura y elaborar la cerámica. Con estos esquemas, respaldados por evidencias arqueológicas, los investigadores llegan a la conclusión teórica de que la fase taína o agrocuarta no es un componente singular, representativo de un grupo étnico específico, sino la suma o amalgama cultural de las poblaciones aborígenes anteriores. En conclusión, la fase taína sustancialmente reinterpretada agrupa en su variado contexto cultural las etapas tardías de los Agro I y Agro III. De acuerdo a los arqueólogos Chanlate y Narganes, el posible origen de la cultura huecoide se traza desde los Andes suramericanos, considerándose como puntos de procedencia dos yacimientos de gran antigüedad, a saber, Tutiscaíno en los Andes bolivianos y Puerto Hormiga en la costa norteña de Colombia. Los motivos que sugieren un origen andino para los huecoides están sustentados en dos rasgos sobresalientes de sus expresiones culturales que tipifican materialmente los depósitos residuales huecoides. El primero consiste de un alto porcentaje de cerámica decorada con diseños incisos. El segundo, la presencia del cóndor andino, con una cabeza trofeo sostenida en las garras, posiblemente la interpretación del tema mitológico andino. Sin embargo, el sitio más representativo de la cultura huecoide fue descubierto por los arqueólogos del Centro de Investigaciones Arqueológicas a finales de la década del 70 en el suroeste de la isla de Vieques, en terrenos de la finca Sorcé en el barrio La Hueca, identificándoseles por primera vez como una cultura independiente de la saladoide o inneri y la primera con tradición agrícola y alfarera en arribar a las Antillas. Para el año de 1979, Chanlate y Narganes señalaban el área costera entre Humacao y Yabucoa como la entrada de los huecoides a las Antillas Mayores. La teoría que postulamos desde el 1979 de que la entrada de los saladoides y los huecoides hacia la isla de Puerto Rico se encontraba más o menos por el valle de Humacao, y posteriormente
se descubrió allí un sitio en el lugar denominado Punta Candelero, que fue trabajado por el arqueólogo Miguel Rodríguez, y allí se pudo comprobar la presencia tanto de los saladoides o ineris como de los huecoides, confirmándose que esa área es precisamente el sitio de entrada de estas dos migraciones procedentes de Sudamérica. En el 1987 se llevaron a cabo los primeros descubrimientos de hallazgos arqueológicos en el área de Palmas del Mar, en el sitio de Punta Candelero. Luego, entre los años 1988 y 1990, la Universidad del Turabo dirigió un proyecto de excavaciones extensivas en ese lugar, comprobando que se trataba de un asentamiento prehistórico muy similar a los descubrimientos realizados en el área de La Hueca y Sorcé en la isla de Vieques. Los establecimientos poblacionales huecoides se localizan cercanos a ríos y relativamente próximos a la costa. Las dos culturas agroalfareras que habitaron esta terraza de la finca Sorcé en el barrio La Hueca tienen unas características similares en el aspecto de asentamiento poblacional. La ubicación de sus viviendas están colocadas en forma de herradura con la parte abierta hacia el río urbano. El asentamiento huecoide está integrado por 7 montículos que representan cada uno una vivienda independiente, y 2 de ellas, las principales, con una gran cantidad de material cultural que debieron corresponder al cacique, uno de esos depósitos, y el otro, muy abundante en lapidaria, posiblemente era el que correspondía al curandero o chamán de la tribu. La economía huecoide fue una de subsistencia, basada principalmente en la agricultura de la yuca amarga. Esto se supone a través de la gran presencia de fragmentos de burenes. También gustaban los huecoides de los caracoles de tierra que se colectaban en los sitios húmedos. En cuanto a la pesca, preferían las áreas de la costa litoral. No les gustaban los arrecifes mucho ni el mar adentro. Preferían también las áreas estuarinas para su pesca. Entre los pescados favoritos eran el mero, el pargo, los pargos y los roncos. Ellos no pescaban en lo absoluto tortugas marinas. En la caza de mamíferos, el animal favorito y autóctono de la isla era la jutía. Esta jutía, habían 2 especies, las cuales ellos utilizaban como alimento. Entre las manifestaciones materiales típicas de esta cultura está su cerámica desprovista de pintura, estéticamente simple, con decoración incisa modelada, a veces rellena de pasta blanca o roja. En su ajuar cerámico se puede observar la presencia de utensilios de cocina, vasijas para cocinar, potizas para almacenar líquidos, vasijas para comer, beber y otras necesidades personales, así como una variedad de recipientes con posible función ceremonial, inhaladores y vasos efigies, entre otros. La utilización de la lítica y de la concha como instrumentos fue extensa, como lo evidencian las innumerables hachas de piedra y de concha, raspadores, yunques, machacadores y lascas líticas. De los materiales de concha se aprecian además los raspadores, pulidores, punzones y recipientes acondicionados en forma de copas. Sin embargo, la manifestación material más impresionante de los huecoides son sus numerosos y exquisitos amuletos, tanto corporales como ornamentales. La gama incluye manifestaciones antropomorfas, zoomorfas, ornitomorfas y combinaciones de estas,
confeccionados en piedras semipreciosas, nácar, concha, huesos y madera. Las de mayor representación son las zoomorfas en amuletos cuentas, posiblemente ranas estilizadas, y los amuletos bimorfos que representan el cóndor andino con una cabeza trofeo suspendida en las garras. Para los arqueólogos, una incógnita interesante queda por despejar en el asentamiento huecoide de Vieques, y es la total ausencia de restos humanos o enterramientos. Trabajos posteriores podrán aportar nuevos conocimientos referentes a sus costumbres funerarias. Los trabajos más recientes realizados en la isla de Vieques por los arqueólogos Chanlate y Narganes, correspondientes al año 1990, se concentraron en un sitio arcaico en el barrio Puertoferro, al suroeste de la isla. Puertoferro es el segundo sitio arcaico localizado en Vieques, con una cronología radiocarbónica temprana de 1900 a.C. El otro sitio es Caño Hondo, con una fecha temprana de 1060 a.C. El descubrimiento del hombre de Puertoferro vino a llenar una laguna cultural en la arqueología de Puerto Rico, pues la etapa arcaica es uno de los aspectos que se había trabajado muy poco en Puerto Rico, y es la primera vez en que se puede recuperar la osamenta de un hombre perteneciente a ese grupo cultural. El hombre de Puertoferro, que estamos llamándole así en honor a que el sitio donde fue descubierto pues es en el barrio de Puertoferro. Se trata de la osamenta de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, de una estatura de 5 pies 10 pulgadas, y que su parafernalia también fue recuperada, compuesta por lascas de pedernal, instrumentos de concha, y como les dije al principio, pues este descubrimiento vino a llenar una gran laguna cultural de los primeros pobladores humanos de las Antillas. También se identificó en el lugar de habitación una línea de piedra colocada por la mano humana, orientada hacia el yacimiento arcaico de Caño Hondo. Al presente, se continúa estudiando el sector La Hueca en búsqueda de más pistas que nos faciliten un mejor conocimiento de nuestros más antiguos pobladores antillanos.